Buenas tardes, buenos días, buenas noches, mis queridos hermanos. Los saludamos aquí desde Reno, Nevada. Mi nombre es Luis Trujillo y vamos a comenzar con este día. Aquí nuestro hermanito Teo hace el favor de leernos las lecturas del día de hoy. La primera lectura la vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10, y luego vamos a leer del 19 al 20. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor, a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces, y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el salmo responsorial es el Salmo 39. Dice así: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos por el demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta.
curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos, para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, mi hermano, vamos a compartir un poco sobre la primera lectura, el primer libro de Samuel. Y dice: el joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días y la visión no era frecuente. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?». Pero Elí le dijo: «Yo no te llamé, vuelve a acostarte». Y él se fue a acostar. En esta palabra de Dios, mis hermanos, es un llamado que se le hizo al profeta Samuel. Dice la palabra de Dios que era joven y el joven no reconocía la palabra de Dios, no la conocía. Y dice la escritura que estaba acostado en el templo. Él le servía a Dios por medio del sacerdote, pero él aún no había escuchado la palabra de Dios. Y mira algo bien importante, mi hermano. Hoy en estos días, el Señor, a través de su palabra, sigue buscando, sigue llamándonos a ti y a mí, a esos jóvenes. Pero muchas veces, mis hermanos, no conocemos la voz de Dios, no conocemos la misericordia de Dios, porque no hemos escuchado, no hemos entablado. Para muchos de nosotros, hablar de Dios es normal, pero muchas veces no damos ese paso al más, porque aquí por tercera vez le llamó, y la tercera vez dice la palabra de Dios que el sacerdote Elí entendió y comprendió y que le dijo: «Si te vuelven a llamar, dile, habla que tu siervo escucha». Dijo: «Ve a acostarte y alguien te llama, tú dirás, habla, Señor, porque tu siervo escucha». Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, detuvo, llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, porque tu siervo escucha». Samuel creyó en el Señor y estaba con él, y no lo dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. En el día de hoy, mis hermanos, en un mundo tan ruidoso, a veces que es difícil escuchar la palabra de Dios. Y no es que no la escuchemos la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios nomás es escuchada, no la meditamos, no le damos la acogida que debíamos de darle. Porque mira que aquí al joven, lo que le dijo el sacerdote, lo que tenía que hacer. Muchos de nosotros, mis hermanos, no nos damos el tiempo de conocer realmente a nuestro Padre. Nuestra Santa Iglesia tiene esas tres personas en una, que son la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y muchas veces, mis hermanos, no nos damos ese tiempo de conocer a ese Padre misericordioso, de conocer ese Jesús maravilloso y esa promesa que Jesús le hizo a sus apóstoles, que Él se tenía que ir, pero a ellos les convendría, porque les iba a mandar el Consolador, el que iba a estar con ellos todo el tiempo.
Y en esta cita bíblica, este llamado que le hacen a ese joven, a ti y a mí se nos hace estos llamados, mis hermanos, pero muchas veces no hay tiempo o no nos damos el tiempo para conocer al que nos está invitando, al que nos está llamando. Porque dice la misma palabra de Dios, mira que la cosecha es mucha y son pocos los obreros. Y aquí, mis hermanos, hoy después de 18 años, mis hermanos, cada día está uno en este caminar, cayendo y levantando, en trompiezos, en retos, a veces fallando, mis hermanos, porque somos seres humanos. Pero cuando te vas manteniendo, vas descubriendo cada vez más la misericordia tan grande de Dios. ¿Y por qué Dios te escogió? ¿Por qué me escogió a mí? Y muchas veces, muchos de nosotros decimos, no, es que a mí el Señor ni siquiera me toma en cuenta. Cuando el Señor no deja de llamarnos día a día tras de su palabra, muchas veces hay alguien que se te arrima y te habla de Dios. Pero no tenemos tiempo, mis hermanos. Vivimos una vida tan agitada, tan estresante en esta vida, mis hermanos, porque muchas veces no nos alcanza el tiempo. Pero fíjate aquí algo en este joven. Dios lo llamó 4 veces. Y el joven Samuel, él en su mente decía, pues el que me está hablando es Alí. Y iba y le decía, ¿qué pasó? ¿Qué ocupas? No, pues yo no te llamé. Este joven no se enfadó. Este joven no renegó. Ok, entonces cuando Alí le dijo, discernió y le dijo lo que estaba pasando, el joven a la 4ª llamada contestó, habla Señor, que tu siervo escucha. Muchas veces, mis hermanos, de darle muchas veces un espacio a Dios en nuestras vidas. Y cuando te digo un espacio, muchas veces, mis hermanos, tenemos que darle un poquito más de tiempo a algo más de tal vez de ir a misa, algo más de ir a un retiro. Muchas veces tomarnos el tiempo de decir, yo quiero conocer un poco más de nuestra iglesia católica. Yo quiero conocer un poco más de ese Jesús que hablan, de ese Padre que sí habla en la palabra de Dios. Porque si vamos a la celebración de la Santa Misa, nos damos cuenta que ahí se lee lecturas del Viejo Testamento, se lee el Evangelio y se leen lecturas del Nuevo Testamento, más se leen salmos. Y si ponemos atención y nos entra esa duda de querer conocer más de Dios, querer saber más de Dios, si hay algo que nos va a liberar en esta vida, mis hermanos, es conocer más de Dios, conocerlo más, tratar de tener una relación con Él. Porque aquí fue el llamado, y si recordamos Samuel siendo aquí un joven, pero cuando se hizo profeta y todo, este Samuel fue alguien muy importante, un instrumento muy importante en la palabra de Dios, hizo muchas cosas para el servicio de Dios. Fue un joven que aceptó el llamado, fue un joven que creyó en la palabra de Dios, creyó en ese llamado y se puso al servicio de Dios. Porque mira que dice la palabra de Dios que tal vez no eran los buenos momentos que estaban viviendo, y al sacerdote le fallaba la mirada y todo, mas sin embargo Dios se hace presente. Dios nunca nos va a dejar solos. Y voy a irme un poquito al Evangelio, donde dice, vamos a leer un poco el Evangelio para empezar a compartirlo. Jesús salió de las sinagogas, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón Andrés. La suegra de Simón estaba enferma con fiebre y le dijo de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servir. Si recordamos un poco más, Pedro se fue a seguir a Jesús. Pedro abandonó la pesca. Pedro se puso a seguir a Jesús. La palabra de Dios no nos lo dice, pero nos imaginamos que tuvo que dejar. Dice la palabra de Dios que su suegra se fue un tiempo, dejó a su esposa, dejó a su suegra. Y dice la palabra de Dios, con Santiago y Juan fue a la casa de Simón y Andrés, y estaba la suegra enferma.
Un detalle bien importante, mis hermanos, si volvemos a mirar la misericordia de Dios y miramos que Dios no está ajeno a nuestras necesidades. Jesús miró una necesidad, miró, hay un enfermo, no se hizo que no miró, atendió la situación. Hay que mirar a ese Jesús amoroso, misericordioso, que está atento para atendernos, mis hermanos. Lo importante que es que llevemos a ese Jesús a nuestros hogares. Que Jesús vaya y recorra nuestros hogares. Hay algo que he predicado últimamente, que he compartido donde quiera que Dios me lleva. Y digo estas palabras y otra vez digo lo importante que tiene que llevemos a Jesús a nuestros hogares. Que invitemos a Jesús a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida día a día. Porque muchas veces, mis hermanos, llevamos a Jesús nomás donde nosotros queremos que lo haya con nosotros. Y muchas veces a nuestros hogares no somos capaces de llevarlo. Y lo digo en un simulado porque muchas veces en nuestros hogares no somos las mismas personas que somos en una capilla, en una iglesia. Y no me refiero que diga, está hablando de los servidores. No, hay mucha gente que va los domingos y uno tiene esa experiencia, que esa gente es muy amable en la iglesia, esa gente en la iglesia es muy atenta, esa gente en la iglesia es muy sonriente, esa gente en la iglesia, wow. Pero ojalá y no seamos, como dice el dicho, candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. No sea una realidad, mis hermanos, que en nuestra casa somos otras personas, que dejamos esa persona alegre en la iglesia, porque tal vez actuamos para lo que la gente diga. Tal vez vamos y damos una familia perfecta para que nuestra comunidad, para que nuestros amigos, para que nuestros familiares digan, wow, miraste a la familia de Julano de tal, qué sonrientes, qué felices se miran, qué respetuosos son sus hijos, con qué ternura le hablan a sus hijos. Realmente son las mismas personas, somos dentro y fuera de la iglesia, mis hermanos. Y no estoy hablando de servidores, estoy hablando de pueblo en común, porque todos somos pueblos, todos somos servidores. Pero ¿qué pasa muchas veces, mis hermanos? En casa no nos hablamos, en casa nos maldecimos, en casa nos peleamos, en casa nos ofendemos. Y es aquí, mira hermano, la palabra de Dios está clara. Cuando Jesús llegó a la casa de Simón y miró una necesidad, Jesús no se hizo ciego. Jesús atendió al instante esa enfermedad. Yo me quiero imaginar que tomó de la mano y en ese momento reprendió esa fiebre. Y esa fiebre se fue, salió y le dijo, levántate, a la suegra de Pedro. Y esa mujer, en agradecimiento de estar enferma y quedar sana, se puso a servirlo, mis hermanos. Muchos de nosotros le sirvemos a Dios por agradecimiento, mis hermanos. Porque un día el Señor tuvo misericordia de nosotros. Porque un día el Señor escuchó nuestras súplicas. Porque un día escuchamos ese llamado que se le hizo a ese joven, Samuel. Y le dijimos, tal vez preguntamos, ¿de qué se trata esto? ¿Qué hay que hacer aquí? Yo quiero ser parte de esto. Mira que me llama la atención. ¿Pero de qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué hay que hacer? Y alguien nos explicó, como a Samuel le explicó el sacerdote lo que tenía que hacer, y aceptó el llamado y se quedó al servicio de Dios. Muchas veces, mis hermanos, y ahorita que estoy compartiendo, para mí es algo bien especial venir a este lugar, a este hogar. Hermanita Elena y mi hermanito Teo, yo comencé con ellos a dar mis primeros pasos. Ellos fueron unos de las primeras personas que me empezaron a decir hermano cuando yo no los conocía. Me miraban en retiros y me decían, vente Luis, no estés ahí solo, vente Luis. Y mira, por azares del destino, ellos tomaron su rumbo, yo tomé el mío. Pero mira, aquí ellos siguen haciendo el caminar de Dios, yo sigo en el caminar de Dios. Y es algo hermoso, algo especial mirar con los compañeros que algún día comenzamos ahí, cuando a veces yo y Teo hacíamos chistes, ¿no? Pues, ¿de qué se trata esto? ¿De qué será? Y mira, después de 18 años aquí seguimos, mis hermanos, escuchamos ese llamado, que no ha sido fácil, mis hermanos, pero aquí seguimos porque hemos creído en la palabra de Dios,
La palabra de Dios es miel. La palabra de Dios es cuando tú la pruebas, mis hermanos, ya nada vuelve a ser igual. Vienen pruebas, vienen dificultades, vienen retos. Yo no sé lo que tú estés viviendo en este momento, pero al compartir estas palabras, yo me acuerdo de esos momentos. Yo me acuerdo de que cuando yo empezaba, yo tenía miles de dudas. Sigo teniendo dudas, pero el día de hoy Dios me ha dado un poquito de sabiduría de poder tratar y entender y comprender su santa palabra. Y no es que yo sea mejor que nadie, mis hermanos, no. Simplemente he sido valiente y a veces que no miro mi cansancio para poder esforzarme, a veces le fallo al Señor porque soy un ser humano. A veces el cansancio me hace hacer cosas que a veces me comprometo y a veces no cumplo, mis hermanos, porque muchas veces, mis hermanos, el caminar de Dios también es agotador, mis hermanos, porque es un sacrificio. Hay que dejar de dormir muchas veces, hay que dejar de atender la familia, hay que dejar de atender a los amigos, mis hermanos, hay que dejar de hacer cosas personales por venir a atender las cosas de Dios. En esto consiste el llamado, ese llamado que se le hizo a Samuel. Pero hoy el Señor, entre paréntesis, dice: hoy el Señor está haciendo nuevos llamados a través de la palabra de Dios, porque vamos a hacer viva la palabra de Dios en esta tarde, en esta mañana, a través de estos micrófonos, a través de estos aparatos. Para mí es recordar que yo un día le di un sí al Señor y seguir adelante, no desanimarme, porque estas palabras de Dios viva y me hace recordar que yo un día le dije: Señor, yo voy a donde tú quieres que yo vaya, pero tú ve conmigo, Señor. Un día yo le dije: Señor, yo hago lo que tú quieras, todo y cuando tú seas el que va enfrente de mí, Señor. Y eso me hace recordar que yo un día le dije al Señor que un sí. Y un día, como la suegra de Pedro, yo estaba enfermo y un día el Señor me atendió, me sanó, me curó. Pero yo no sabía que Él me había curado y me había sanado para que yo me quedara a su servicio. Hoy te lo comparto. Pero lo importante aquí es, mis hermanos, escuchar la voz del Señor. Lo importante es llevar a Jesús a nuestros hogares. Que vaya y mire los enfermos que hay en nuestros hogares, las dificultades que hay en nuestros hogares. Muchas veces, mis hermanos, lo que debía de ser lo más hermoso, lo más divino, lo que debería de ser un hogar de amor, un lugar donde tú llegues a descansar, un lugar donde tú llegues a disfrutar tus sagrados alimentos, un lugar donde tengas paz, armonía, muchas veces no la hay, mis hermanos. Pero no somos capaces de llevar a Jesús. No somos capaces de decirle: Señor, en esta casa se va a comenzar a orar, Jesús. Y así como te digo, mis hermanos, a veces que la palabra de Dios quisiéramos entenderla, comprenderla al 100, pero muchas veces la fe, recuerda que por fe estamos aquí, y por fe invitar al Señor, dile: Señor, mira, ven conmigo a recorrer mi hogar, te voy a mostrar donde yo vivo, en que tú ya lo conoces, yo te lo quiero mostrar. Porque aquí, mira, aquí algo bien importante, mis hermanos, y seguimos leyendo y dice: al atardecer, después de poner el sol, le llevaron a todos los enfermos, endemoniados. La ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males. Jesús es un doctor, mis hermanos, que puede sanar cualquier tipo de enfermedad. Y una pregunta que yo me he hecho estos últimos años: ¿cuándo invitamos al Señor? Yo te decía, invitar al Señor a nuestros hogares. ¿Cuándo invitamos al Señor a que sane nuestro corazón? Invitarlo a sanar nuestro corazón. Porque muchas enfermedades físicas, mis hermanos, vienen por lo que se está viviendo en un corazón. Muchos de nosotros, mis hermanos, con el tiempo, con el sufrimiento, con el dolor, cerramos nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice que Señor, dame un corazón de carne, un corazón que sienta. Ya no quiero tener este corazón de piedra, este corazón duro. Muchas veces nuestro corazón se endurece, mis hermanos. Y no desconozcamos que el pecado es como una piedra en el zapato. ¿Qué quiero decir con eso?
una piedra en el zapato nos va a molestar mientras que la acomodamos. Logramos acomodar esa piedra dentro de nuestro zapato y aprendemos a caminar con esa piedra. Buscamos la forma que esa piedra no nos lastime, que no nos haga daño. El pecado en nuestras vidas, mis hermanos, si no lo atendemos a tiempo, es una piedra. Y esa piedra la acomodamos, esa vida de pecado la acomodamos y continuamos viviendo en pecado. Y recuerda que el pecado es una barrera entre nosotros y el Señor, la gracia del Señor. Entonces muchas veces, mis hermanos, hay que examinar, hay que mirar, porque si sintemos que Dios no nos escucha, hay que examinarnos. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Qué he hecho que he ofendido realmente al Señor y no me he arrepentido? ¿De qué forma puedo yo abrirle mi corazón al Señor? ¿De qué forma te puedo hablar, mi Señor? Y tenemos que mirar, mis hermanos, a un Dios generoso, misericordioso. Porque aquí la palabra de Dios nos la está mostrando el día de hoy. Que le llevaron enfermos y Él se puso a atender a los enfermos. Se puso a entender, a apoyar, a sanar a ese pueblo, a esa gente que se le llevó. Porque Dios se deleita en sanar, en curarnos. Si tu corazón crees que está ardiendo en deseo, porque el Señor te escucha, el corazón de Dios se está derritiendo por atenderte, por abrazarte, por sanarte. Pero muchas veces hay que dejarnos encontrar por el Señor, hay que dejarnos guiar por el Señor, hay que dejarnos sanar por el Señor, porque el Señor está atento a todo lo que estamos viviendo. Y voy a seguir leyendo y dice aquí: por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió fuera a un lugar desierto y ahí estaba orando. Algo bien importante, mi hermano. No dejemos de orar. Jesús tuvo un día agitado. Dice la palabra de Dios, sanó a la suegra de Pedro, le llevaron tanta gente y él siguió sanando. Y dice la palabra de Dios, por la mañana, antes de amanecer, Jesús se levantó, salió, fue a un lugar desierto y ahí estuvo orando. Después de tener un día ocupado el Señor, otro día se levantó temprano, buscó un lugar donde él estuviera cómodo para poder estar en oración, en comunicación con el Padre. Fíjate, mis hermanos, no hay mejor ejemplo que los que nos pone Jesús en su palabra. Él no amaneció cansado, o si amaneció cansado, se levantó, le entregó su cansancio al Señor y se puso a orar. Dice la palabra de Dios, se puso a orar. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y en cuanto lo encontró le dijeron, todos te andan buscando. Él respondió, vayamos a otra parte a predicar también en las vecinas, porque para eso he salido. Salir a seguir predicando la palabra de Dios, seguir sanando. Y fíjate que, hermano, a mí me emociona este tipo de lecturas porque miro un Jesús misericordioso a través de la palabra de Dios. Un Jesús que está dispuesto a sanarte a ti, a sanarme a mí, a sanar a mi hermano Teo, a sanar a cualquier persona. Pero muchas veces, mis hermanos, hay que estar dispuestos a querer ser sanados. Y vamos a ser sanados a la forma que el Señor nos sane, a la forma que el Señor desee sanarnos, en el momento que el Señor desee sanarnos. Yo no sé lo que tú estés pidiendo en este momento atrás de esos micrófonos, mi hermano, mi hermana. Yo no sé si tú estás enfermo, estás sano, tienes tristeza. Yo no sé si tú es la primera vez que por casualidad prendiste ese aparato y te salió estas palabras. Yo no sé si tú tienes años escuchando, pero lo que yo sí sé, mi hermano, que no es una casualidad que tú el día de hoy estés atrás de estos micrófonos, de estos aparatos, porque aquí nada es coincidencia. Dios tiene todo el tiempo un plan, y en ese plan, cuando nos dejamos guiar, Dios va empezando a obrar en nuestras vidas.
Dios está empezando a trabajar en nuestras vidas. Dios está empezando una transfiguración, una transformación de vida. Muchas de las grandes cosas comienzan escuchando una palabra de Dios. A veces que no ocupamos mucho, mis hermanos, una palabra de Dios. Y que nos entre la duda. Yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero sentir la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero probar que ese Jesús hace milagros. Yo quiero sentir que ese Jesús quita lo cansado. Dice la palabra de Dios, prueba y verás qué bueno es el Señor. Y en estas citas bíblicas el día de hoy Jesús hace llamado, especialmente a jóvenes. Samuel era un joven en ese tiempo. Era un joven que estaba al servicio de la iglesia, estaba en el templo de Dios, pero aún él no conocía la voz del Señor. Yo no sé si tú ya has conocido la voz del Señor, mi hermano. Yo no sé si tú ya has sentido la presencia de Dios. Yo no sé si tú ya has tenido experiencias de un encuentro personal, si has sentido esa presencia del Señor en tu vida. Y tu oración es de una oración de fe porque tú sabes que tu oración va a tener contestación. Tenemos un Dios tan bueno, tan misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios amoroso, un Dios que está atento a escucharnos, un Dios que está dispuesto a escucharnos a ti y a mí, mis hermanos, porque ese es el Dios que tenemos. Pero vamos a encontrarlo a través de escuchar su voz, a través de la oración, a través de abrirle un espacio a Dios. Y así como el ejemplo de estos apóstoles, mis hermanos, y consideremos llevar a Jesús a nuestros hogares. Consideremos que Jesús, dice la palabra de Dios, que dice el Señor, sin mí ustedes no podéis hacer nada. Es una experiencia, mis hermanos, que a veces no hay palabras para explicarte, pero vas mirando que todo en tu vida va teniendo solución. Hay cosas que se alargan. Hay pruebas que son largas. Mira, este domingo acabamos de vivir lo que es el bautismo del Señor y algo tan hermoso que muchas veces, mis hermanos, no tomamos en cuenta cuando hacemos un bautismo. En los bautismos muchas veces nos importan las fiestas, pero qué bonito que cuando le echaron el agua y todo, se abrieron los cielos y dijo el Señor que este es mi Hijo amado. Qué hermoso, mis hermanos. Y Jesús hizo eso, ¿por qué? Porque Jesús quiso hacerlo como nosotros, que somos pecadores, y a través de ese bautismo somos esos hijos adoptivos del Señor. Y algo hermoso, mis hermanos, es un orgullo para nuestro Padre cuando yo y tú nos bautizamos, y de la misma manera el Señor sintió ese gozo, esa alegría. Y todo eso, mis hermanos, toda la palabra de Dios nos debe de estar inspirando a seguir orando, mis hermanos. No cesemos de orar. La calma, paciencia, porque todo tiene su momento y más en la vida espiritual, mis hermanos. Yo te invito que ahí donde estés, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos permita conocer, que nos dé la sabiduría de poder comprender y entender su voz cuando Él nos hace esos llamados. Decirle, Señor, perdóname si tal vez no te he escuchado, Señor. Dame el entendimiento, Señor, de poder escuchar tu voz, Señor. De poder atenderte, Señor. De poder escucharte, Señor. Permíteme poder hacer un tiempo en mi vida, Señor, para dedicarte. Ese tiempo, Señor, que tal vez necesito tranquilidad para poder hacer una oración, Señor. Y en mi oración, Señor, platicar contigo. En mi oración, deshogarme contigo, Señor. Abre mis oídos espirituales, Señor, para escuchar cuando tú me haces un llamado, Señor. Abre mis oídos espirituales, Señor, para escucharte cuando tú me hablas, Señor. Cuando tú me haces ese llamado espiritual, Señor. Cuando tú me invitas, Señor Jesús. Mira que a veces yo siento, Señor, que yo no soy digno de estar en tu presencia, Señor. Yo no soy digno porque yo no sé hablar, Señor. Yo soy malo, Señor. Yo soy pecador, Señor. Soy pecadora, Señor. Y mira que yo te fallo a cada instante, Señor. Enséñame, Señor. Instrúyeme, Señor. Enséñame a reconocer tu voz, Señor.
Enséñame a escucharte, Señor. Ayúdame a orar con fe, Señor. Manda ese Espíritu Santo para que sea mi guía, sea mi luz. Que a través de esa unción de ese Espíritu Santo yo te pueda alabar, yo te pueda glorificar, Señor. Y poder escuchar y atender tu llamado, Señor. Oh, Señor Jesús, también, Señor Jesús. Gracias, Señor. Porque este es el primer comportamiento que yo hago, Señor. Aquí en este radio, en estos aparatos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por permitirme continuar un año más, Señor, aquí, Señor. Y gracias, Señor, por tomar en cuenta este burrito, Señor. No nos sueltes de tu mano, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Glorificado sea, Señor. Y todos juntos vamos a decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. También a ti, mamita María, te saludamos y te pedimos que sigas intercediendo por cada uno de nosotros. Y así como intercediste en esas bodas de Caná, cuando esa familia estaba en apuros, y así como tú les dijiste a esos sirvientes que hicieran lo que Él les pidiera, también a nosotros, Madre mía, danos esa obediencia de hacer lo que tu Hijo Jesús nos pide. Y te saludamos con esas mismas palabras que ese ángel te saludó, y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Un fuerte abrazo. Reciban de su hermano Luis Trujillo. Y no se les olvide ponernos en sus oraciones. Nosotros las tenemos en las de nosotros. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.